Efectivamente, están en el Código Penal. Gran parte de ellos, ¿no? Ya están tipificados. Existe la cadena perpetua, existen penas duras para ello, ¿no? Lo que falta aquí es aplicar, Karina. Bienvenido. Muchas gracias, Karina. Gracias por invitarme y un saludo a todo tu público. Muchas gracias, congresista. Uno de los debates más fuertes que hay en este momento, no solamente en el Congreso de la República, sino en todo el Perú, no solamente es Lima, es que qué se puede hacer para frenar este avance de la delincuencia. El tema del terrorismo urbano es una buena propuesta. El terrorismo urbano que está ya a punto de verse en el Parlamento y otras propuestas desde el Parlamento van por buen camino. Yo le hago esta pregunta, nos tenemos que ir a una pausa comercial porque si no es muy poquito tiempo para que usted me responda y regresamos para hablar ampliamente con Alex Flores, congresista de la República, para que nos diga si en el Congreso de la República vamos a encontrar alguna solución o en realidad es gato por liebre, como nos dicen algunos de los expertos. Regresamos, no se mueva de Exitosa, son las 8:26, regresamos rápidamente. Bienvenidos a Exitosa 95.5 de la FM en Lima, estamos a nivel nacional. Regresamos con nuestra entrevista con el congresista Alex Flores. Congresista, vamos a empezar por partes, porque ya le decía en la introducción que la inseguridad está sofocando a la población. En el Congreso se están viendo algunos temas, la criminalidad organizada, el tema del terrorismo urbano. Hoy día hay un grupo de trabajo. Terrorismo urbano, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Bien, estoy totalmente de acuerdo cuando usted dice que la criminalidad, el crimen organizado, la extorsión, secuestro, sicariato, está por sobrepasar al Estado y realmente es preocupante. Ahora, frente a ello, la solución será crear un nuevo delito tipificándolo de terrorismo urbano. Yo creo que no. Esto es una medida populista, una medida que no va a solucionar nada porque le estamos cambiando simplemente de nombre. Y lo que queremos aquí son medidas, acciones contundentes de parte del gobierno. Para poder enfrentar a la delincuencia común, Karina, no se necesita crear un nuevo tema conceptual de terrorismo urbano. Existen en el Código Penal, están tipificados estos delitos. Lo que se necesita es actuar. Y realmente a mí me preocupa cómo desde el Congreso de la República, de forma populista, quieren distraer a la población, engañar a la población, cuando por otro lado aprueban, modifican la ley del crimen organizado, la 31.108, que debilita la lucha contra el crimen organizado. Entonces, estamos frente a un doble rasero en la cual la población no debe dejarse engañar. El ponerle un nuevo delito, terrorismo urbano, no va a solucionar el problema. Es decir, solamente están cambiando el nombre y ya todo lo que engloba, enmarca el terrorismo urbano existe. Los delitos ya están. Efectivamente, están en el Código Penal. Gran parte de ellos, ¿no? Ya están tipificados. Existe la cadena perpetua, existen penas duras para ello, ¿no? Lo que falta aquí es aplicar, Karina. Lo que vemos es que hay demasiada lentitud y corrupción en las instituciones que deben luchar contra el crimen organizado, contra la delincuencia común. Y para eso no necesitamos una legislación especial. Está el Código Penal. Seguramente hay que modificar algunos artículos, pero no necesitamos un debate bizantino, ¿no? El día de mañana el tema principal en el Congreso va a ser eso, si es terrorismo urbano o no es terrorismo urbano, cuando la población peruana lo que pide es acción de parte de la policía, de la fiscalía, del Poder Judicial, algo que no estamos viendo. Y mañana esto se va a centrar y va a llevarse casi la mayoría del tiempo porque el Ejecutivo va a enviar este proyecto de ley que ya lo tiene listo. No solamente va a ser el dictamen del Congreso y todos los proyectos anexos, sino también el Ejecutivo ha anunciado el día de hoy este proyecto de ley que tiene dentro del proyecto de ley esta particularidad que es que los policías que tengan el uso de sus armas, el legítimo uso de las armas, dicen ellos,
que sean investigados por tribunales militares? El Ejecutivo se está sumando a la ola del populismo de parte del Congreso. Y con esto nos demuestra que no tienen un plan serio, no tienen un programa estratégico para hacer frente al incremento de la criminalidad. Y pretender crear un fuero policial militar para llevar a los policías en actividad, en cumplimiento de funciones, no tiene sentido. Ya existen leyes, ya existe el reglamento y la policía no tiene por qué preocuparse si es que hace el uso de su arma, ¿no?, reglamentaria dentro de sus funciones. Tiene que ir al sistema judicial donde van todos los ciudadanos. No necesitamos uno especial. Más bien, Karina, en un país que tiene serias acusaciones por violaciones de derechos humanos, solamente en las últimas protestas que hubo en nuestro país se asesinaron a más de 75 peruanos. Sería peligroso que exista un fuero policial militar. Sabemos muy bien que existe el espíritu de cuerpo y tranquilamente se podría promover la impunidad. Yo creo que quieren aprovechar de esta situación para crear un fuero especial para ellos. Y esto no es así. Esto no ayudaría en nada en la lucha contra la criminalidad. ¿De qué forma ayudaría? La policía ya puede hacer uso de su arma frente a los delincuentes, frente al ladrón, al sicario, al extorsionador. Lo puede hacer porque está reglamentado. Entonces aquí estamos distrayendo de manera irresponsable e innecesaria cuando lo que se debe estar debatiendo en el Congreso de la República y coordinando y articulando con el Ejecutivo es cómo enfrentar, pasar a la acción, una política, una iniciativa que realmente pueda solucionar este problema. Por otro lado, vemos en el Congreso de la República, la mayoría de las bancadas han aprobado la ley de crimen organizado, la 31.108, que debilita, es decir, estamos viendo que realmente no quieren solucionar. Vamos a llegar a eso, pero déjeme preguntarle algo antes. Acabo de entrevistar a Américo Gonza, de Perú Libre, usted ha estado en esa bancada, y ha dicho que uno de los grandes problemas, específicamente un tema a hablar y que se tiene que modificar, es el tema de los extranjeros. Los extranjeros hay que ser más duros con ellos, los venezolanos que han entrado. Entonces me llamaba la atención que sea tan duro con los extranjeros cuando yo pensaba que la gente de Perú Libre o los que habían entrado con Perú Libre eran más bien pro Maduro, pero o no, yo me equivoco. ¿En qué momento cambiaron? Bueno, yo creo que aquí no hay que separar los espacios, ¿no? Uno puede respaldar la soberanía, ¿no? Habló de todos, los extranjeros, los venezolanos. No me dijo en un primer momento los delincuentes, ¿no? Los venezolanos. Aquí el problema son los delincuentes. Son los delincuentes. Así es. Los delincuentes, sea de nacionalidad peruana, extranjera, venezolana, etcétera. Colombianos. Querer reducir solamente a ese tema la lucha contra la criminalidad, creo que es un grave error, ¿no? De tal manera que aquí lo que se necesita es más bien generar leyes o fortalecerlas en este caso, porque se ha debilitado en el Congreso, para hacer frente a ello. Es decir, no busquemos chivos expiatorios, no busquemos distractores, sino afrontemos el real problema que pasa en nuestro país. El Estado está siendo, ¿no?, casi superada por la delincuencia común, a pesar de que tiene instituciones que deben tutelar y velar en la lucha contra ellos. La policía, la fiscalía, el Poder Judicial, existen las leyes. ¿Qué está pasando entonces? Pero ¿qué es lo que quieren hacer si es que ya se dio un marco? Desde el Ejecutivo se les dio un tiempo para los extranjeros que no ponían en orden sus papeles iban a ser expulsados. Se terminó el tiempo y ¿qué pasó? Nada. Bueno, deberían actuar, efectivamente. Pero ya está la legislación, la norma, así es, está el marco jurídico. Entonces aquí están distrayendo y no están viendo el real problema, que es la falta de acción de parte del gobierno. Este gobierno, en más de, ya casi van a ser 2 años, 1 año y 10 meses, ha demostrado su incapacidad. No tiene un rumbo, no tiene un plan. Y ellos quieren obtener resultados diferentes haciendo lo mismo que han hecho todos los ministros que han fracasado. Y el día de hoy, por ejemplo, se ha interpelado en el Pleno, ¿no? Y a mí me sorprende cómo la mayoría de congresistas de la derecha lo respaldan, a pesar de que los resultados son tan claros y palmarios en que este ministro ha fracasado.
Y lo que habría que hacer aquí es censurarlo, cambiar, traer otro ministro que tenga otra estrategia, otra forma de enfrentar que sea más efectiva. Igualmente el gobierno. Entonces, yo creo que tratando de buscar soluciones en cambiar las leyes, en cambiar el nombre, no vamos a enfrentar así a la delincuencia. La ley contra el crimen organizado que ha sido manipulada por el Congreso de la República y que al cambiar el nombre se ha cambiado todo el concepto, ¿no? Y ha terminado favoreciendo a los criminales. ¿Qué se tiene que hacer con esa ley? Porque precisamente Américo Gonza ha sido uno de los impulsores y dice que los caviares son los que están detrás de eso, que se quieren traer abajo esta ley. Pero ya hemos visto cómo los fiscales se quedan parados, la policía también, esperando que vengan los abogados de oficio. Así es. Aquí es bien sencillo y bien claro. Hay que derogar esa ley. Hay que derogar la ley 31.108, esa ley de crimen organizado que ha debilitado, ¿no?, la lucha contra la delincuencia. Pero no la quieren poner al debate. Es decir, ponen al debate cualquier otra cosa, pero no esta ley. ¿Qué pasa dentro del Parlamento? ¿Están todos de acuerdo? No todos, pero la mayoría está de acuerdo para no tocar la ley, hacerlas largas. Yo le cuento algo, Karina. El día lunes hubo una junta de portavoces, soy portavoz de la bancada socialista, en la cual un colega pidió que se priorice el debate, ¿no?, la exoneración de la derogatoria de esta ley. Y todas las bancadas, ¿no?, casi todas, a excepción de 3, han votado en contra. Es decir, en el Congreso hay un doble rasero. Realmente no quieren trabajar y enfrentar haciendo leyes para luchar contra la criminalidad. Es decir, están utilizando esto solamente de manera populista. Y así no vamos a enfrentar al sicariato, a la extorsión, al crimen organizado. De tal manera hay que decirlo con claridad. Los únicos que votamos a favor de que se derogue o al menos se debata para modificarlo, ¿no?, es la bancada socialista, Juntos por el Perú y el Bloque Democrático, me parece. Todas las otras bancadas no quieren tocar. ¿Por qué? Porque tienen conflicto de intereses. Muchos de ellos, ¿no?, congresistas o partidarios de las bancadas, se han acogido a esta ley. Entonces vemos claramente de que han elaborado una ley pensando en ellos, no en la mayoría, no en la población, y creo que las leyes no se deben hacer pensando en personas particulares, sino se tiene que pensar en el país. Y yo estoy de acuerdo y respaldo plenamente la petición del gremio de los transportistas que piden que se derogue esta ley. Entonces, mientras que pensamos en los venezolanos, porque vengo escuchando esto de los venezolanos, está bien, la gente tiene miedo a los delincuentes extranjeros, pero también tenemos a nuestros delincuentes. Y si es que esta ley no se deroga, todos los abogados penalistas dicen lo mismo, se ha bajado la valla. Entonces estamos dejando de poner penas fuertes a los extorsionadores que pueden ser una banda organizada, no banda, una organización criminal, y les hemos bajado a banda. Así es. Así es, los especialistas lo han manifestado, de que se ha distorsionado lo que decía la ley del crimen organizado primigenia. Entonces, ha debilitado, ¿no?, la lucha que se venía ejerciendo, y como bien dice usted, la delincuencia siempre ha existido. No es que tampoco con esta ley, ¿no?, se haya dejado de avanzar gran cosa, pero es el mensaje que da, ¿no?, desde el Congreso de la República, y entonces el delincuente se siente más protegido, más en impunidad, ¿no?, cuando cambian las vallas que pueden favorecerlo o ellos pueden acogerse. Entonces, yo creo que aquí lo que queda, Karina, es que en el Congreso hagan un mea culpa las bancadas de la derecha, encabezado por Fuerza Popular, el partido del señor Acuña, Perú Libre y todos los otros adláteres que le han seguido, de que ha sido una equivocación y que la forma de corregir esto, y la población lo pide y se ha dado cuenta claramente, es derogándola. Es decir, hay que derogar esa ley, porque ha traído más errores funestos que ayudan en la lucha contra el crimen organizado. Vamos a dejar un momentito, por favor. Le quiero seguir preguntando un par de cosas. Yo sé que usted ha hablado con el partido de
Antauro y que ahora pertenece a sus filas, y quiero hablar precisamente su posición sobre la pena de muerte, pero ha pasado algo con la Junta Nacional de Justicia. Vamos a escuchar qué es lo que ha pasado, porque entonces eso es lo que acabamos de ver en este momento. A ver si hay un poco más de información. Eso es lo que hemos visto, sí. Eso es lo que hemos visto. Muchas gracias por la espera, congresista Flores. Yo le había dejado una pregunta. ¿Usted se ha unido al partido Antauro? Bueno, sí, me he afiliado, ¿no? Porque hay un plazo que han puesto en las leyes electorales, el Jurado Nacional de Elecciones. Hay algunas coincidencias en algunos puntos que yo creo que son importantes en nuestro país y bueno, por afinidad política, efectivamente, había que afiliarse como político, ¿no? Si uno quiere estar vigente, trabajando, luchando y ¿Qué llevando afinidad adelante. política tiene con Antauro una persona que está sumamente cuestionada porque se alzó contra el orden constitucional y mató a policías? Bueno, yo creo que en su momento él se alzó en contra del gobierno de Toledo y lo acusaba de corrupción y el tiempo le ha dado la razón. Toledo ahora está preso, ¿no? Acusado de haber recibido más de 23 millones de dólares de coima por la Interoceánica Sur. Y respecto a la muerte de los policías... contra el orden constitucional, ¿eso está bien? ¿Rebelarse por algo que no estaba aprobado en ese momento? Yo creo que, Karina, hay momentos en la historia en la cual se necesitan cambios, ¿no? Se necesitan cambios y tienen que estar respaldados por la legitimidad. Sí, pero no cambió nada, solamente mató a policías. No cambió nada, ¿eh? Bueno, esto de las muertes de los policías se lo ha manifestado, de que han sido ellos disparados de la parte de atrás, ¿no? Es decir, hay todo un tema de investigación en la cual ellos no han aceptado. Congresista, ya no es una investigación. Usted sabrá que hay una sentencia, el juez ya determinó una pena, la investigación está cerrada y la condena ha sido pues interpuesta y cumplida. Completamente de acuerdo, Karina, nos guste o no, las sentencias hay que respetarlas, pero entiendo yo que Antauro ha apelado, ¿no? O sea, es decir, él ha apelado, ¿no? Ya de tal manera su condena. Está pidiendo... Efectivamente, él ha cumplido la condena por rebelión, sedición, pero ha apelado el tema del homicidio, es decir, la muerte de los policías, ¿no? Y está en ese proceso. Muy bien, entonces, ¿cómo va a ser usted con el tema de la pena de muerte? Porque él dice que va a pedir la pena de muerte por corrupción. ¿Está de acuerdo? Yo estoy de acuerdo, Karina. Yo creo que frente a problemas tan grandes, excepcionales en nuestro país, uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es la corrupción. ¿Qué hacemos frente a la corrupción? Yo creo que para la alta corrupción, para los políticos, presidentes que roban, congresistas que roban, jueces que roban, fiscales que roban, altos mandos del ejército y la policía que roban, debería haber pena de muerte, porque es una forma de traición a la patria, es decir, personas que conociendo, sabiendo de las implicancias que tiene, le roban al país, le roban a la patria y tiene que haber pena de muerte. Es decir, no hay otra solución. Va a tener que matar a su hermano y a su cuñada, Ollantumala y a Nadine Heredia. Si es que se comprueba, efectivamente tendría que ser así, ¿no? Porque la ley tiene que ser para todos. No puede ser porque es un familiar o porque es un amigo, la ley solamente se va a utilizar para los otros. Entonces... Pero no es mucho... bla, 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 como usted me decía antes, con terrorismo urbano, porque estábamos adscritos al Pacto de San José? No, porque recuerde, Karina, en los países asiáticos, en China, existe la pena de muerte. ¿Pero están en el Pacto de San José? No están. Pero aquí hay un tema. Nuestro ordenamiento jurídico permite para traición a la patria, ¿no? Y se podría modificar y considerar la alta corrupción como traición a la patria. Entonces, sí se podría aplicar, ¿no? Se podría aplicar. Entonces necesitamos unas reformas verdaderas y profundas en nuestro país porque la corrupción se ha institucionalizado a todos los niveles y de tal manera que tiene que haber alguna solución. Y yo estoy de acuerdo de que tiene que haber pena de muerte para la alta corrupción, porque es imperdonable que un presidente de la República
que recibe ese honor del pueblo, que tiene el encargo y el mando de conducir un país, pueda robarle ese país. Pero mire usted, tenemos expresidentes que están en la cárcel. Algunos de ellos inclusive han fallecido sin haber pagado la reparación, sin haber respondido por lo que le han robado al país, como Fujimori. Entonces, frente a lo cual tiene que haber una ¿Antauro solución. ya pagó toda la reparación civil? Bueno, no he hablado con él de ese tema. Sería bueno. Tendría que hacerlo, ¿no? Porque finalmente, como bien dice usted, hay que respetar el ordenamiento jurídico. Sí, porque él finalmente en este proceso no se va a presentar como candidato a la presidencia de la República, porque hubo toda un debate si es que se podía o no inscribir este partido político con su nombre. Bueno, no tendría por qué estar impedido, ¿no? Antauro es un ciudadano más, un peruano. Él ya ha pagado su condena, como bien ha dicho usted, ya se ha resocializado. Pero sabe que y de acuerdo a nuestra ley... Haciendo Hello Kitties, ¿no? Bueno, eso hay que preguntárselo a él y al INPE, ¿no? No, el INPE dio a conocer eso. Sí, y hay que más bien ahí pues analizar por qué el INPE permite eso, ¿no? Cuando los presos deberían resocializarse, educarse, prepararse. Yo creo que él no está impedido, como cualquier ciudadano, como cualquier peruano. Pero usted se acuerda que hubo un debate para saber si una persona que se había alzado contra el orden democrático y también que no respetaba pues el orden democrático como lo hizo Pedro Castillo, podría ser candidato a la presidencia de la República o por haber matado policías? La gran diferencia, Karina, es que él ha purgado condena, ha pagado su condena, ha estado en la cárcel por ese levantamiento. Dicho sea de paso, hay que hacer la aclaración, él no estuvo preso por corrupto, no estuvo preso por delincuente, es un tema político. Él se alzó en armas contra un gobierno y lamentablemente fallecieron efectivamente policías. Él no reconoce ese crimen, ha apelado y creo que hay que esperar los resultados de esa apelación, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ver qué es lo que dice en su momento el Jurado Nacional de Elecciones, porque se suponía que no le iban a permitir y después hubo un montón de cosas y él ya no apareció más ni como directivo, creo, de Antauro. Pero ahí están las siglas de su nombre o su nombre completísimo. Muchísimas gracias. Hemos estado con Alex Flores, congresista de la bancada socialista, diciéndonos y explicándonos su punto de vista sobre todo lo que está pasando en el Congreso de la República sobre la inseguridad ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias.